Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean súper bienvenidos a este lugar de tertulia. ¿Cómo están todos ustedes? Hola. 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 Me siento como noticiero, fíjate. Sí. Háganle como quieran, pero me siento... Sí, exacto. Esto es lugar de tertulia. Sí, me sentí como... ¿Así? Y sí, justo sería el del tiempo. El del tiempo, güey, siento el del clima. No el del tiempo, no nos va a dar ahora, el del Sí. clima, en realidad. Ah, sí, bueno. Exacto, sí. Sí. Y Ay, qué bonito. Señor productor. Hola, buenas noches. Ahí vienen los camotes. sí, Lleva media hora Ya, estacionado siéntense, ahí. por favor, y pongámonos a trabajar, porque Sí, si o no... sea, No, sí. ya saben que, bueno, no, todo nos toca, o sea. Sí, no, muy mal nosotros. Pero no, Hasta el pero es, camote. hasta el camote nos toca, exacto. Pero esto es para que vean que estamos en Vivo. En directo. vivo. Fue el... Soy yo. O sea, Jaime Fue aquí el con sonido. el sonido. Soy yo. Ya saben, si alguien más tiene sonido, miren, yo ya le quito el sonido a mi máquina por Antes de que- me regañen. Exactamente. Entonces, bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo están todos ustedes? Yo bien guapo. Yo bien bonito. Ay, Yo bien bonito. Ay, qué cosa. Ay, ajá. Pues bueno, el día de hoy, como lo comentamos la semana pasada, tenemos un tema que está súper interesante, que es de mucho... La semana ¿Qué? pasada platicábamos, ¿no? Creo que de ahí surge, Sí, dándole continuidad al tema. acerca del impacto de las redes sociales, y bueno, de pronto ahí empezamos pues sí, a platicar acerca de cómo lo que vemos en estas redes sociales, pues nos hacen crear un juicio, ¿no? De la persona sin siquiera conocerla, Exactamente. ¿no? Acerca de qué le da like, qué es lo que refleja su red social, porque bueno, existe todo un mundo virtual en donde tú seleccionas qué es lo que te interesa y es lo que te llega a tu red social, Ajá. default en las notificaciones, Ujú. hablando de Facebook. Entonces, cuando una persona se mete a ver tu red social, ¿qué es lo que ve? Ve cómo eres, qué es lo que te interesa. Así es. Entonces, y estábamos hablando si realmente te reflejan lo que eres. Sí, y confirmábamos, no, decíamos, terminábamos diciendo que de cierta forma lo refleja, pero no forzosamente. Sí, no es una generalidad. Sí, Así es. terminábamos dándonos cuenta cómo estos prejuicios, ¿no? O los estereotipos que se han ido formando a lo largo de, pues, toda nuestra historia, pues obviamente nos invitan a opinar o a creer cosas de las personas Ujú. Ajá. que no son en realidad, pues, siempre ciertas, ¿no? ¿Qué Si nos piensas? ven un poquito chuecos, es que están construyendo un nuevo edificio aquí al lado, entonces toda la edificación se está yendo hacia acá. Sí. Sí, o sea, de Entonces Exacto. no se preocupen, a lo largo del programa nada más estemos así y ya, ¿Y ya? nos vemos derechitos. De Gracias hecho, para allá. sí, Ah, porque Sí. está así. exacto, para que se Entonces, nivele. justamente hacia esas conclusiones llegábamos, ¿no? Como los estereotipos, como los prejuicios, pues lo único que provocan es limitar nuestra capacidad de interactuar y nuestra capacidad de conocer al otro y pues crear un verdadero juicio de lo que es la otra persona, ¿no? claro. Hablamos también del error del garrafal del PRD, Ajá. basándose En una nota de un medio Del PRI, ¿no? del PRI, el error del PRI, del PRI, ajá, acusando al del PRD PRD, basándose en un medio que es cero formal, que de hecho sí, es de broma. es de broma, ¿no? Eso es. Y la noticia de hoy, ¿no? Con el peje que está haciendo sus convenios con Ah, sí. los maestros de Oaxaca y el gran Delfín de la Secretaría de Educación, con toda la Va para valentía que tiene, a ver, que nos diga por qué quiere, bla, 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 ¿no? Pues bueno. Así es hacernos un juicio antes de saber cualquier cosa, ¿no? Así es. Y hay un documento, espérenme que ahorita lo encuentro, yo creo que sí lo encuentro rápido, ok, que dice prejuicios, tipos de prejuicio y conductas colectivas. El programa de hoy se llama Prejuicios y Perjuicios. ¿Qué diferencia hay?
¿qué diferencia hay entre uno y otro? El prejuicio, de acuerdo al psicólogo Gordon Allport, Ay, qué me gustó. dice que el prejuicio es una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que a partir de esta pertenencia se le presumen las mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el grupo. Que de entrada ya adscribirle u otorgarle cualidades negativas o positivas a todo un grupo, pues ya es un tanto complicado, ¿no? No, es de lo más fácil. De hecho, ha formado, bueno, sí hay una categoría dentro de la psicología en la parte de la conducta, en donde cuando tú actúas un prejuicio, o sea que ya estás comportándote día a día y siguiendo eso ante un estímulo, claro, llega o puede formar parte de tu conducta. Por ejemplo, el racismo. Sí, a ver. Elabora. Un ejemplo, alguien que comienza a tener un estímulo, no sé, leyendo propaganda nazi, y de repente comulga con las ideas o todo eso, y de repente empieza a comportarse de una manera racista. Nada más por que comulga. Ajá. Y porque lo empieza a hacer diario, después ya no necesita tener el estímulo y ya es racista. Forma parte de su... Es el fenómeno de conformarse, ¿no? Refiriéndome a tomar la forma del grupo que buscamos al cual pertenecer, que es un aspecto sociológico, psicológico, de construcciones sociales. Sí, es parte del ser humano, o sea, buscamos pertenecer a todos lados. Bueno, no a todos lados, pero sí, siempre estamos buscando pertenecer a algo. El día que nos sentimos que no pertenecemos, ese día nos volvemos locos. Y de ahí el principal problema, creo yo, es que cuando encontramos un grupo al cual conformarnos, al cual pertenecer y actuar en función de los valores que ese grupo asume, es en donde parte el problema, porque cada uno de esos grupos empieza a deslegitimizar, a desvirtuar a los otros grupos. Claro. Sí, para adquirir un sustento. Un autosustento, sí. Un autosustento. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, al final de cuentas para mí sería un prejuicio, o sea, el prejuicio lo podría yo definir que es en esta parte de joder porque lo creo. O sea, ni siquiera porque lo sé, ¿no? O sea, no es nada más porque lo creo. Porque alguien lo dice, porque alguien lo ideó, porque alguien, como dices, ¿no? Porque lo leí y entonces ya lo creo. Pero además entendamos que estas ideas, ¿no? Preconstruidas, muchas ocasiones no son nuestras. No, exacto. ¿No? Es decir, a lo largo de nuestra historia las hemos ido introyectando porque las escuchamos, porque las vemos, porque las vivimos en nuestros grupos sociales, dígase en nuestra familia, con el grupo de amigos, con los pares, con las personas que están cercanas a nosotros, vecinos y demás. Y también son producto de nuestra incapacidad de informarnos. Es decir, hago real o vivo como real eso que estoy observando, eso que me están diciendo que es cierto, lo asumo como real y entonces a partir de eso actúo. El problema de esta incapacidad de informarnos es que entonces reproduzco una idea que posiblemente sea falsa, que no más seguro es que sea falsa, que probablemente sea falsa y que de ahí sea entonces mi conducta o de ahí se derive mi conducta. Claro. Desafortunadamente, creo que mucho del daño que hacemos a otros grupos vulnerables, como pueden ser personas indígenas, personas que viven con discapacidad, con alguna enfermedad. ¿Y por qué son vulnerables?
Porque ya desde ese objetivo, Ajá. desde esa etiqueta, ya estás... No, pero... prejuiciando y Pero prejuiciando. No, pero también me parece, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que hay una distinción. No. Si bien Seguramente hay una distinción entre lo descriptivo. Es cierto que en una sociedad como la nuestra, grupos llamadas minorías, ¿no? Como pueden ser, insisto, personas con discapacidad, grupos indígenas, comunidad LGBT, etc., sí desafortunadamente son vulnerables ante conductas socialmente aceptadas de discriminación, de rezago, y que desafortunadamente eso los coloca en un lugar distinto a lo común. No sé si estés de acuerdo conmigo. Como etiqueta que les genera muchos beneficios, sin lugar a dudas, ¿no? A muchos de estos grupos. Los indígenas, por ejemplo, y aquí es un comentario que mucha gente no le va a gustar, ¿no? Que conste que es propio de él. Sí, es mi exclusivo comentario. Todos piden el respeto a sus usos y costumbres, todos piden el respeto a sus idiomas, muchas cosas por el estilo, pero siempre es la premisa de dame dinero. Por supuesto, muchas ganancias secundarias. Por supuesto. Al ser parte de ese grupo, al tener esa vulnerabilidad y al presentarse como víctimas, claro, hay muchas ganancias secundarias. Cada año en la Ciudad de México y en varias ciudades del mundo se hace una marcha LGBT, X, Y y Z, ¿no? Que ya de entrada, si originalmente era LGB, después se añadió T, y luego es TTT, y luego hasta X, Y y Z. Y cada año hay una nueva. TTT. Ahí yo tengo, y me acaba de surgir una duda interesante sobre las iniciales. Recuerdo cada año, por ejemplo, antes de que se legalizara la unión entre personas del mismo sexo, pues era una bandera política en donde buscaban ese punto de igualdad en la sociedad, ¿no? Claro. Ahora lo están pidiendo por la legalización y facilitación para que puedan adoptar niños. Hijos. Ya es legal, ¿no? No, creo que todavía no es legal. ¿Sí? La adopción sí, ya. Ok. Sí. Bueno, ok. Sí. El punto está en, desde que recuerdo la marcha gay, omitiendo la parte de festival, que pues, puede ser muy divertida, y que cada año ha sido más parte del festival, siguen esgrimiendo las mismas leyendas que hace años. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada, ¿no? En el respétame porque soy gay o porque soy X, Y o Z. Pues ¿cuándo van a aceptar que ellos ya son parte de todos? Siguen queriéndose mantener aparte, ¿no? Y pidiendo algo que pues hoy por hoy no se tiene claro qué es. Y en este tema de los grupos vulnerables, como decía Jaime, estoy de acuerdo con él, nosotros le hemos puesto la etiqueta de vulnerables. Estoy de acuerdo en que son minorías, totalmente de acuerdo. Como también podemos ser minorías por diferentes cosas. O sea, bueno, es el delgado en México, es el pertenecer exacto, a una minoría. entonces pertenezco a una minoría hoy, entonces por lo tanto soy un grupo vulnerable, No. porque entonces la gente con sobrepeso, para no decir gordos, obesos o X, para que no me critiquen, la gente con sobrepeso ve mal, odia, envidia, lo que quieran, a los que somos flacos. ¿Qué te han dicho tus amigas, no? Ay, perra, ¿cómo le haces para estar tan flaca? Sí, o sea, así. Ya era objetivo. Eres Y una son cabrona. amigas. O sea, eres una cabrona, estás súper flaca. Es que, maldita. ¿Cómo? O sea, entonces ya soy una minoría, ya pertenezco a una minoría, entonces ya soy vulnerable, entonces ya puedo pedirle hoy al gobierno que que no aparte una lana para
O sea, que No, si es bien... que sí se empieza. No, que si bien le da a los obesos o la gente con sobrepeso, les da dinero para la seguridad social, porque Sí, hay pues, a fondos los destinados flacos, para exacto. la salud, ¿no? Exacto, por a consecuencia del sobrepeso, la obesidad. Entonces, me parece que no nosotros tendríamos que perdernos en la textura. ¿A qué me refiero? Hablamos que un prejuicio o un estereotipo es dañino para un grupo cuando este prejuicio o este estereotipo provoca discriminación en este grupo. Entendamos por discriminación este trato diferenciado y perjudicial. ¿Me explicó? Bueno, el que a mí hoy en día con mi peso sí, me pero digan, eres qué cabrona, no, pero el pinche grupo flaca, como tal, pero el grupo como tal no está siendo, o ese, digo, yo quizá porque no soy flaco, ¿no? Yo estoy ejercitado, pero nada sí, más. Claro. Entendamos que este grupo de hombres y mujeres sumamente delgados o delgados no están siendo vulnerados, ¿no? En sus derechos, no están siendo tratados de manera perjudicial por su condición. ¿Me explicó? El que a mí, y así, digo, no sí, porque adelante. me suceda, o sea, no porque realmente me afecte en esta realidad real de la neta, pero el que a mí hoy en la calle, o el que amigas o supuestas amigas, si lo queremos ver así, ¿no? Entrecomillados, llegue, la salude y me digan, tan maldita cabrona perra que haces para bajar de peso, para estar así de flaca, me está afectando enfrente de otras personas, me hunde en sociedad, si lo queremos así. El que yo vaya por la calle y el que por ser flaca, mujeres, y sí sucede, y sí me ha sucedido, me volteen a ver así con cara de pinche flaca desgraciada, pues sí me afecta, o sea, sí me está vulnerando. Bueno, aquí hay un... Entonces, ¿en qué momento ponemos este límite de a ti sí y a mí no? ¿No? Aquí hay un qué. Bueno, son dos psicólogos que hicieron un libro que se llama Los prejuicios como connotación en la sociedad, que dice que siempre un prejuicio lleva una connotación negativa. Esa es como la conclusión que llegan en este libro, porque no existe un prejuicio positivo. Claro, ninguno. Que dice que cuando haces un prejuicio positivo cambia de nombre. ¿Por cuál nombre no dice? No dice nada pues más. Será dice, una tiene crítica otra constructiva. Otra connotación. Sí, ya no es prejuicio. Al final de cuentas es una crítica constructiva o un halago o una precaución, ¿no? Si es algo de me hago un juicio antes y no le entro, ¿no? Entonces estoy siendo precavido. Sí, a lo mejor, ¿no? Pero al final de cuentas, efectivamente, todo prejuicio, dice aquí, los prejuicios son actitudes, creencias u opinión que no se basa en una información o experiencia suficiente como para alcanzar una conclusión rotunda. Literalmente se define como un juicio previo que se realiza acerca de una persona. O una estrategia perceptiva que predispone a adoptar un comportamiento negativo, como decía Ricardo, hacia personas o miembros de este grupo, cuyo contenido descansa sobre una generalización errónea, que era lo que yo decía. O sea, sí, efectivamente es bien fácil decir a todo un grupo, ellos son tal. Por supuesto que es fácil, lo que es incorrecto al final del día, porque somos tantos individuos como distintos. Por eso es individuo. Por lo tanto, no podríamos generalizar o no deberíamos en realidad generalizar hacia un grupo de personas. Porque aún si decimos, todos ellos son minusválidos, sí, ok, pero minusválido es una característica que tendríamos que, al final de cuentas, definir a cada uno, porque uno es ciego, el otro es tuerto nada más. Pero, por ejemplo, ojo, perdón. De hecho, por eso cada año en todos los manuales de medicina, los manuales de psiquiatría, etcétera, a cada enfermedad se le da su nombre, porque se va cada vez más
distinguiendo uno de cada uno. Y de hecho lo que se ha buscado en los últimos años es comenzar desde el uso del lenguaje a utilizar ciertas palabras, ciertos vocablos que pretendan no hacer uso de prejuicios o de palabras que puedan afectar a otros. Por ejemplo, estas denominaciones de minusválidos, discapacitados, palabras de personas con discapacidades diferentes. Pero eso no ha sido por no ofender. Eso no ha sido por no prejuiciar. Eso ha sido porque somos bien pendejos para decir, para decir, es minusválido. ¿Por qué? Porque no puede hacer determinadas cosas. Pero es que mira, minusválido, si tú lo dices, es una persona minusválida, ahí no hay problema. Pero de pronto le empezó a dar, porque minusválido es menos valor. Desde el origen de la palabra, minusválido es que tiene menos valor. Por eso es que se ha buscado erradicar este tipo de palabras hacia personas con discapacidad. Pero el juicio peyorativo fue el que exactamente. se carga. El uso de las palabras no cambia el fondo. A la persona minusválida, que sí, puedo estar de acuerdo en que es menos valor. Cambiémoslo porque realmente, socialmente, humanamente pueden tener el mismo valor que cualquier persona con todas sus habilidades completas, ¿no? O funcionando al 100%. Sin embargo, le quiero mandar un beso enorme a Clau Calderón, que acaba de ser su cumpleaños, está viendo. 1000 besos. Gracias. Un abrazo. Sí, me cambié el look, apenas me lo cambié ayer. La verdad es que le explotó el boiler y pues ya quitaron las puntas quemadas y ya. Sí, exacto. O sea, todo el mundo dice lo mismo. No me explotó el boiler, me cambié el look. Espero que les guste. Pero continúo en este punto de los minusválidos. No puedes decirles con capacidades diferentes, puedes usar todos los eufemismos que quieras. El punto es, no todas las calles están habilitadas para que cualquiera de estas personas puedan caminar. No todos los transportes están habilitados para que cualquiera de estas personas los puedan usar. Totalmente de acuerdo. Muy pocos edificios, por muy inteligentes que sean, modernos, recién construidos, están habilitados para que una persona con estas habilidades diferentes pueda ser funcional. Y por supuesto, en la parte laboral, no se diga. ¿No? Entonces, ¿de qué diablos sirve que estemos perdiendo el tiempo con eufemismos cuando el fondo entre nosotros mismos no cambia? Es que entonces no hay una visión integral. No, pero es que siempre hay algo, en cualquier palabra del lenguaje se puede encontrar algo. Es decir, Carlos Vallarta, un cómico, decía esta parte de las personas con capacidades diferentes, que causó mucha polémica porque él lo dijo como en situación de chiste, pero todo el mundo lo tomó como una realidad. O sea, personas con capacidades diferentes. Dice, la verdad yo no veo que una persona que no puede caminar sea una capacidad. Que de hecho ya el término de capacidades diferentes ya tampoco está aceptado, es discapacitado. Pero ahora yo les voy a decir. ¿Por qué no utilizamos de competencias diferentes? ¿No? Discapacitado. Pero les voy a decir así de fácil. Si nos vamos a la Real Academia Española y buscamos minusválido, minusválida, ¿qué es lo que hoy dice? La única definición que tiene es adjetivo discapacitado. ¿Y qué significa discapacitado? Ok, me voy a discapacitado, dicho de una persona que padece una disminución física, sensorial o psíquica que le incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. Pero estoy de acuerdo con esta definición. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, si yo digo minusválido, no es incorrecto. Le sigo dando yo esta parte de menos valor, porque en el lenguaje correcto el día de hoy, minusválido es un discapacitado. ¿Qué es un discapacitado? Alguien que padece una disminución X. Si nos ponemos porque puede ser una disminución de cerebro. Por eso pueden pelear, pero es esta parte
que en este libro que les decía, mencionan que es o una falta de información, porque un prejuicio nace de una falta de información, Exacto. de una resistencia al cambio, porque también hay personas que ni siquiera llegan a informarse, que se quedan en la primer parte donde es de boca en boca lo que te dicen, y dices, con eso estoy conforme, no necesito saber más para creer. Ahora, me parece que también entonces tendríamos que irnos a la intencionalidad. ¿A qué me refiero? A mí me sucedió hace ya varias semanas y comentaba este caso en alguno de los programas anteriores. Cuando mis alumnos hacen referencia, y sobre todo los varones, ¿no? Más bien, no sobre todo, los varones hacen referencia de niña X, ¿no? Niña al último, si no terminas eres una niña, etc., ¿no? Si yo busco la palabra niña en la Real Academia de la Lengua, no tiene ninguna definición peyorativa. No, claro. Por supuesto que no. Pero la intención con la que mis alumnos utilizaban esta palabra era peyorativa. Porque estaban intencionando el concepto a algo malo, ¿no? Entonces, si llegas al último eres niña. Llegar al último es malo, por lo tanto eres niña. Entonces, también se involucra la intencionalidad, ¿no? Claro, es la palabra puto, ¿no? ¿Cuántas veces? Eso es un prejuicio. Al final del día, el prejuicio va acompañado o va seguido forzosamente de un perjuicio, que es el título del programa. ¿Y cuántos prejuicios nos encontramos en la vida? ¿De cuántos prejuicios somos víctimas? Y ahorita Ricardo nos va a platicar uno. ¿Ah, sí? Sí. A menos de una semana. Estoy en un grupo de fotografía donde tienes que... La dinámica es subir una foto acorde al tema del día. Entonces, al iniciar el mes, era subir una foto tuya y presentarte al grupo. Que todos los grupos, todas las personas nos empezáramos a conocer más allá de las fotos que subimos. Entonces, pues a mí se me ocurrió subir una foto, un selfie mío de, cuando bueno, ya sería es una pensemos que es redundancia. cacofónico. Sí, un selfie. Un selfie donde estoy con una camisa sacerdotal y pues puse ahí una pequeña reseña de lo que soy, mi libro favorito, a qué me dedico, etcétera, mis gustos. Entonces, por la camisa sacerdotal de la foto, por ser psicólogo infantil, alguien ahí... Y por gustarte. Y por gustarme el libro de Lolita de Vladimir Nabokov, ya me estaban diciendo que era un pedófilo, acusando de pedófilo. Por mera curiosidad, ¿no preguntaste cuántos sabían que Nabokov es un apellido? No. Sí, no. Eso ya estaba intentando. Sí, claro. Es parte del sarcasmo, ¿no? Sí, no. Le respondí por pura cortesía, así sí, de, bueno. oye, pues ¿cómo te atreves a hacer aseveraciones, juicios sin siquiera conocerme, ¿no? Si ni siquiera te has metido a mi perfil y solo con las 3-4 líneas que escribí de una descripción mía, me acusas de pedofilia. Por la foto de la camisa sacerdotal, por el ser terapeuta infantil. Es que tienes cara de legionario, pues también, ¿no? Sí, también, claro. O sea, obvio. pero al final de la historia, imaginemos por un instante que efectivamente fuera sacerdote, que efectivamente su profesión, su licenciatura fuera psicología, o su especialidad fuera la psicología infantil, y que efectivamente su libro favorito es Lolita. O sea, estos tres elementos en combinación no me dicen nada en realidad de la persona. No pueden ser tres elementos que me lleven a etiquetar a una persona como delincuente. Sí, porque ya el decir pedófilo
ya estamos hablando de una palabra muy severa. Sí, o sea, y que surge sobre todo de la parte del prejuicio, y no estoy diciendo ni que esté a favor ni en contra de, pero surge del prejuicio que nuestra sociedad se ha hecho de los sacerdotes. Más allá de si tenemos o no esa opinión, muy respetable, pero, insisto, hoy en día nuestra sociedad, gracias a todos los casos de pederastía que efectivamente se han dado en la Iglesia Católica, hoy en día para una sociedad como la nuestra, todos los sacerdotes, ¿no? exacto. Son pedófilos, todos los sacerdotes tienen este tipo de conductas. Y si le añades que eres psicólogo infantil, entonces estás cercano y tienes todo el escenario por puesto. eso eres psicólogo infantil. Claro, O sea, ¿no? Para poderte acercar a ellos, ¿no? Entonces, Bueno, pero es parte de la desinformación, porque dudo que haya mucha gente que conozca el contexto de pedófilo y la diferencia con pederasta, porque claro. no es lo mismo, al final de cuentas. Ujú. Todos aquellos que somos padres, por definición, somos pedófilos. Son paidófilos. pedófilos. Paidófilos. La palabra, ¿verdad? Ochoman dice en Periscope que hoy en día preferimos el análisis rápido, Claro. ¿no? El juicio ¿Cuál rápido. análisis? El juicio, Sí, no no, digo no, juicio, sí. el juicio rápido que el análisis como consciente, ¿no? El verdadero análisis. ¿Qué? Más bien es juicio rápido y sentencia inmediata. De la misma manera. Claro, juicio ¿no? rápido, sentencia inmediata, en donde, como lo dijimos la semana pasada, retomando esta parte, no nos interesa hacer una investigación de nada. Ujú. No nos interesa leer, no nos interesa preguntar, no nos interesa investigar, no nos interesa buscar información. Simplemente con lo que yo sé hasta hoy, me quedo, hago mi juicio porque yo lo escuché con López Dóriga, o yo lo escuché o lo leí en el Deforma, o yo lo escuché de mi vecina, la señora que, híjole, se la pasa en el mercado, ¿no? Entonces, sí es cierto, ya es verdad absoluta, causando con esto un perjuicio, en donde la palabra perjuicio es el efecto de perjudicar. Por supuesto. ¿Y qué es perjudicar? Si lo queremos saber literalmente, es ocasionar daño o menoscabo material o moral. ¿Y y al final de la historia somos, y no somos exclusivos pues de esto, pero por lo menos en nuestra sociedad hay un sinfín de estereotipos que nos llevan justamente a generar este tipo de prejuicios, ¿no? Totalmente. O sea, personas, yo por ejemplo, y quienes nos han seguido a lo largo de los últimos años saben, soy un hombre bisexual. Ujú. Y que... Yeah. Santísima Virgen Yeah. de la De todo la eso. Macarena. Y que quienes son cercanos a mí, amigos, familiares, demás, lo saben. Pero que también sé que en una actividad como la que yo desarrollo, que es el ser profesor de educación primaria, no puedo hablar abiertamente de este tema. ¿Por qué? Porque el grupo, ¿no? Lésbico, gay, bisexual, transgénero, etc., ¿no? Durante muchos años han vivido hemos vivido con un prejuicio de abuso sexual, de se le va a pegar. A ver, espera. Pero hay cosas que me parecen que son... Que lo que se ve no se juzga, ¿o de qué hablamos? Me parece que son un poquito... Bueno, yo no entiendo. Yo no conozco a ninguna persona. Ajá. De hecho, yo no soy una persona, no conozco a ninguna. A quien, con quien me presenten. Y yo claro. le diga, hola, mucho gusto, soy Jaime, me gusta tomar tequila, soy heterosexual, y soy toda una serie de cosas. En el trabajo, por supuesto, Sí, que hay muchas cosas que no se comentan. Yo conocí Hay uno cosas que que sí con dijo. las amistades, Ajá. los amigos, y de esos amigos diferenciando cuáles son los profundos amigos, Ajá. porque ahí estoy discriminando también, puedo platicar de muchas intimidades, como podría ser mi preferencia o mi conducta sexual. Pero, pues, ¿y eso qué carambas tengo que estarlo cuidando y demás? No, Yo pero- no conozco a nadie que me diga, Mucho gusto, soy como bisexual. con mi esposa todos los días o una vez al año. Pero ¿sabes qué? ¿A qué me refiero? Y a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando hablo de mis parejas con compañeros del trabajo, y no necesariamente donde estoy hoy en día, en cualquier escuela en la que he estado,
que comienza a salir el tema de, mi exnovia, mi exnovio, y no, y que de pronto yo, cuando me toca compartir como mi experiencia de cierto tema, porque sale al tema, y resulta ser que yo viví algo similar con mi exnovio, varón. No tienes que cambiar a novia. Sí, con mi Mi exnovio varón, y es, es que yo tuve una pareja, claro, no puedo hablar abiertamente, no, pero a ver, ese es un cuidado del lenguaje, porque en teoría yo debiera tener la libertad de poder hablar de mi exnovio tal cual. Es que fíjate que yo tuve un exnovio que estaba bien loco porque hacía esto, o estaba bien cuerdo ¿no? Pero dado que conozco el prejuicio que existe sobre la comunidad lésbico gay bisexual de miau, entonces me veo forzado por el entorno en el cual me desenvuelvo, me veo forzado a no hablar de mi exnovio, sino de mi expareja. Cuando tú de manera común hablas de tu exesposa, de tu exnovia... No, es que de manera común no hablo de mi exesposa. Bueno, el punto es temas centrales. Pues, en estos temas sociales que son laborales y demás, mi premisa es que no tengo que dar información que no se me solicita y que tampoco para mí es necesario compartir. Si a mí me gustan los frijoles con puerco, pues no tengo que sacarlo de la conversación y meterlo porque a mí me gustan los frijoles con puerco. No, pero aquí el problema no es que lo tengas que sacar. El problema no es que tenga Elías que decir o el peludo que decir que es bisexual. El problema es que tenga que decir Ricardo que es psicólogo de niños. O que no es sacerdote. Perdón, déjame interrumpirte nada más para ejemplificarme esto último a Elías. En algún momento llegó alguien al trabajo y al presentarnos, lo primero que me dijo, así, hola, ¿qué cierta literalidad, hola, ¿qué tal? Soy Pancho López y soy gay. A mí también me pasó eso una vez. Pero siento que me lo dijeron como provocación. Es que hoy se ha convertido en eso. Discrimíname tantito. El punto es, me importa un cacahuate que seas gay, que seas alto, chaparro, lo que sea. A ti. Viene a hacer un negocio. A ti, a él, a ella, a mí. Pero eso es lo que ahí sí debería de ser. ¿Por qué? Pero esto de que me presento porque soy gay, pero entonces soy discriminado, entonces con eso ya pues no, claro, con esas ganas secundarias. Eso, es que ahí es lo que dice Ricardo. Yo lo hago con qué? Buscando una ganancia secundaria, porque es aguas si se te ocurre verme un poco feo. Aguas si se te ocurre decirme que no obtengo el trabajo, porque entonces ya pongo al otro en un predicamento si es una entrevista de trabajo, por ejemplo. Sí. Es, ahora me contratas. ¿Por qué? Porque sí, yo... No soy discriminado. No, exacto, porque yo tengo, diría mi madre, tengo la sartén por el mango, voy y digo que soy discriminado y te meto en un problemón y me tienes que contratar. Y termino contratado, sin importarme a mí que mi vida laboral vaya a ser un maldito martirio. Y te voy a poner el otro caso, que también ya lo he compartido en otros programas aquí, lo que sucedió en el colegio religioso en el que yo trabajaba, no necesariamente católico. Es que también te vas a trabajar en colegios religiosos, sí, o sea, siendo por favor, yo, ¿no? O sea, cuando de estos dos llego, o sea, duré septiembre, octubre, no, duré 4 meses. ¿Por qué? Porque al profesor se le ocurría vestir con camisas color rosa. Porque al profesor se le ocurría utilizar un anillo. Y eso no era propio de varones, eso era propio de mujeres. El rosa es de mujeres, los anillos son de mujeres. Obvio. Y el día que me fui de tacones, bueno, entonces... O sea, el día que fui de tacones con falda larga, se murieron. Entonces, o sea, ya me corrieron. Y sí, ya años después, cuando me dicen, la verdad es que sí, o sea, quienes tomaron la decisión lo hicieron porque no estaban de acuerdo en que tú como varón vistieras así. Bueno, pero ahí hay un punto. Es como lo que decíamos de discriminar, ¿no? Que es parte de este mismo tema. Okay. En algún momento al contratarte en esa escuela te dijeron, está prohibido el reglamento interior de trabajo. No, obviamente no. Estas son los beneficios, las potestades, estas son las negativas rotundas a lo que no se debe de hacer. Traer camisa rosa, era uno de los puntos. Si yo, por cierto, hay cosas que son ridículas. Recientemente vi
reglamento interior de trabajo de unos laboratorios muy afamados aquí en México, en toda la República, que empieza con el nombre de LNP, ¿no? Ok. Y el reglamento de trabajo decía cosas como las damas no deben usar faldas por arriba de la rodilla. Y me parece ridículo, en lo personal, sin duda alguna. Sin embargo, si para los socios de esa empresa es un punto importante y está establecido, Ajá. en el momento en el que te dan tu reglamento y no estás de acuerdo, maestro, pues tú tienes la decisión de decirles, pues muchas gracias, no comunico con esto y me voy. Pero, ojo, Desde el inicio. la pregunta Claro. es, ¿no deja de ser un acto de discriminación? No, ahí Por ya no supuesto es que un acto de no. discriminación. ¿Por qué no? Te lo dicen desde No, antes. porque sí. Porque al final de la historia, el uso de faldas a cualquier altura no es no es una situación que afecte tu desempeño. No, porque a ver, no, espérame. No, porque entonces caeríamos en el hecho de decir que si la ley dice que está prohibido ser, como en muchos países en Oriente, que está prohibido ser gay, la ley lo dice, no te gusta, entonces vete a otro. No, a ver, ojo, hay normas y hay reglas que son discriminatorias. Y esa es una de ellas, porque si mi función no depende del largo de mi falda, entonces... No, a ver, sí, no, pero yo, sí. a ver, esta, así lo pongo, así es sencillo. En mi casa, yo dejo entrar a quien a mí se me da la gana. Ajá. Y la señora de enfrente, que tiene una facha nefasta, que es gritona, que es lo que quieras, me cae gorda. Y a mi casa no entra. Y aquí, en esta casa, las señoras gordas, gritonas, de cabello largo, canoso, con faldas rosas, no entran. No. Ahí te va No el estoy de ejemplo acuerdo. que tú estás diciendo es como fácil de malinterpretarse. Es decir, en un colegio católico te dicen, bueno, no tenemos problemas con tu bisexualidad o con que seas hombre, mujer o quimera, O que seas lo que judío, sea. ¿no? Exacto, si eres satánico no me interesa. Este es un colegio católico, pero si trabajas bien, no tengo problema porque tu religión la vas a ejercer en otro lado. Es lo Ajá. mismo que la sexualidad. Ajá. Pero si un día vienes con la camisa de yo amo a Satán, Ujú. entonces sí voy a tener un problema. Será el día de Kermés. No importa. Si El es. día 28 llegas con tu No, San Juditas. y sigues siendo católico, ¿no? Si te dicen que el día Ya. que vayas con algo así, Algo rosa o un anillo X, Ajá. pero dicen sí voy a tener un problema porque Ajá. todos los papás vienen aquí y pagan una colegiatura Ujú. porque creen que este es el mejor colegio católico. Ajá. Entonces, si sacan a un niño porque sospechan de que el profesor, por estar usando rosa, es gay, entonces yo ya tengo un problema económico, Ajá. me Tengo un estás problema causando moral. un perjuicio. un daño moral porque mi reputación de mi colegio se viene abajo. Entonces, mira, puedes vestir de sotana aquí adentro y afuera te pones el rosa. Tú te abajo Sí. de lo que pones el calzón rosa. rosa. El calzón. Claro. Y si nos vemos afuera, no te puedo despedir Ajá. porque de la puerta para afuera Es dejas tu de rollo. ser mi empleado. Híjole. Es así de simple, te voy a decir. ¿Cuál es la definición? Regresamos yo A con la mi red. Real Academia Española. Correcto, Ajá. español autorizado al día de hoy. Ok. Discriminar Ajá. tiene dos acepciones, dos definiciones. La primera, seleccionar excluyendo. Ajá. Tan tan, Ok. tan tan. Ajá. Y es muy Yo, válido. exacto, yo selecciono excluyendo a la señora gorda de Entonces, enfrente ¿es de... discriminación? No. Ahí dice. Pero no tiene una connotación mala. A Espera, ok. Pero cuando hoy utilizamos Ajá. discriminar, Ajá. entonces hablamos de la minoría, de la no sé Cualquiera. qué, Ajá. del maltrato, Ujú. de la vulnerabilidad, de pobrecitos. Cada vez que utilizamos este término es malo. Ujú. Estamos perjudicando a alguien porque lo estamos discriminando. Ajá. Cuando no es cierto. ¿Por qué?
Porque en esta primera definición es seleccionar excluyendo. Ni bien ni mal. Yo tengo derecho a seleccionar lo que a mí se me da la gana. Ajá. Excluir, evidentemente, no me Seleccionar gustan. te lleva a excluir. No me gustan los chícharos. En el arroz a la mexicana saco los chícharos. Es bien difícil, pregúntenle a mi hermana. Se ha pasado la vida entera. Se ha pasado la vida entera seleccionando los chícharos o excluyendo los chícharos del arroz a la mexicana y mamá. Toda la vida y tienen unos cuantos años. Pero bueno. Pero por ejemplo, Espérame. Entonces, yo los selecciono y los excluyo, Ajá. evidentemente. Pero no es una connotación mala. Ajá. La segunda definición de discriminar es a la que el 123% de las personas se refiere. Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc. Ajá. Porque carambas, cuando yo decido seleccionar, excluyendo lo que a mí se me dé la gana, maldita discriminadora, te voy Porque a eso no acusar tiene que ver por... con mis habilidades. Pero es que No me importa, a ver, yo vengo tengo a derecho a contestar, seleccionar. yo vengo a contestar teléfonos y decir, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Mente Abierta, le atiende David. ¿Eso qué tiene que ver si soy católico, judío o romano? Yo tengo derecho a seleccionar en tanto no te diga, tu maldita camisa rosa me molesta, eres putísimo, y lárgate aquí, no te Insisto, a voy a ver, tratar. el problema aquí es cuando el motivo por el cual me estás excluyendo Lo voy a no quitar. se relaciona directamente con mi función. ajá. Punto. A ver, la definición A de ver. discriminar en la primera No, ya acepción, no. A ver, En la primera pero acepción... la primera acepción no quita la siguiente. Me No, estás no, dando no, un no, trato no, desigual a ver, no, por Ana. mi sexo. No, entonces, a ver, espérame. No, es que no es una combinación. Entonces regresemos a la parte donde las mujeres no tenían ni voz ni voto en este país y que Enrique Peña Nieto decida que las mujeres son pendejas y entonces que no estén. Porque él es el, Sí, o sea, a el ver, Congreso de la Unión lo decidió. sí, No. No creo que sea capaz de llegar a un pensamiento a Bueno, está bien. de ese nivel. Ponle el A ver, Congreso completo. si en Afganistán dice que las mujeres, Entonces todo eso está bien. no, Es que No. no dicen No. lesbianas, no Espera, dicen, espera. dicen las ¿por qué yo voy a decidir Me que retiro de esta está mesa. mal? La ley en Afganistán dice que las mujeres para salir Entonces a por la ser calle- ley está bien. es una ley, punto. Ah, ya sé que vas a decir, Una sí, ley, no, sí, sí. contexto. Una ley es diferente de un Es prejuicio. una ley. Y perdón, las mujeres en Afganistán deben salir con burka que les cubra de la cabeza a los pies. La que no salga en esa forma, la mato. Apedreado. ¡No! Yo no Es tengo igual, por es qué que- decir que es- está No, bien la mal. pena Pausa. es para... Pausa. Sí, pero y Yumi, ya, cálmate. cállense. Miren, aquí es diferente y Sí, por eso sí, se sí, sigo hacen, viendo cómo se pelea. y se hacen los reglamentos internos. Por decir, si antes de contratarte yo te digo, este es mi reglamento interno, en donde te obliga a usar un uniforme y no puedes venir de rosa. Ok, estás homogenizando. No, ay. No, a ver, me está discriminando porque a mí me gusta el pantalón de mezclilla. A Carajo, ver. no tiene nada que ver con mis capacidades. ¿Por qué Ajá. no es un maldito uniforme? Porque es más cómodo. Es más cómodo, yo ando mejor en tenis, o ando mejor en tacones, o ando mejor pintarrajeada, Ajá. y no tiene nada que ver con mis capacidades para Exacto. decir, sí, buenas tardes, está usted hablando de Radio Mente Abierta. ¿Por qué tendría? Y aparte me vas a hacer pagar por mi uniforme, Ajá. porque no me lo vas a dar. ¿Sabes qué? Me estás discriminando. Y voy ahorita a la... ¿Con qué? Con A la... la CONAPRED. A la Sí, CONAPRED, es CONAPRED. porque al final de cuentas me estás discriminando. Ajá. Y lo puedo decir, cuando no es cierto. Ojo. No, alto. y ya se Derechos quedó humanos. callado. Voy a Derechos Humanos Nacionales, Interamericana. locales y la Interamericana. Exacto. Tan sencillo, ¿no? Escuchaba una Y yo, conversación de gente muy joven, Ajá. gente que todavía está en el rollo de ir a los antros y demás, ¿no? Que siempre ha sido similar hace La 30 moda, ¿no? años o el día de hoy, Ujú. ¿no? En donde decían, no, pues que discriminaron a nuestro amigo fulanito, que es el que, no, hombre, qué barbaridad, pues él es el que suelta invita a la comanda de la noche y son 30, 40 mil pesos sin pedos, los paga, va, pero pues como es moreno, chaparro, pues lo discriminaron, no lo dejaron entrar, qué mala onda, ¿no? Sí, eso es discriminación. Nos quedamos sin chupar. Exacto. No, pero pues ya están adentro, también es muy feo que entre un chaparro gordo, ¿no? Ah, pues sí. Entonces, con esto nada más quiero ejemplificar. Para adjetivar esa parte de discriminación, de perjuicios,
somos bien comodinos, porque si yo siento que me afecta, tenga sustento o no, Ajá. Exacto. mis prejuicios, Ajá. entonces ya asumo que soy perjuiciado, Exacto. diagonal discriminado. Ajá. Pero si no, entonces pues no Que lo los es. quemen, ¿no? Que Claro. lo quemen, ¿no? Sí, o sea, ahí sí. Que no lo dejen entrar. Yo Que creo. lo corran porque tiene camisa rosa, ¿no? O sea, si a mí me lo están avisando desde antes, sí, efectivamente, no, tienen el derecho a seleccionar. Y por eso existe el tema de la semana que entra, que es el tema El de proceso de reclutamiento y selección. el proceso de reclutamiento y selección, y un poco metiéndonos también con el tema de el prejuicio Ajá. en el proceso de reclutamiento y selección. Esta selección se refiere a lo que justamente estamos diciendo ahorita de la diferencia entre seleccionar y discriminar. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, como en tu caso, como fue tu caso, el hecho de por usar camisa rosa te estamos corriendo, Ajá. pues sí, efectivamente te están discriminando porque se están haciendo un prejuicio que Ajá. te está perjudicando, o sea, un Exacto. perjuicio, Ujú. y efectivamente no tiene nada que ver con tus capacidades. Allí hay un daño. Hay Ok. un daño. Ajá. ¿Por qué? Porque te dejan sin sustento, te dejan sin trabajo, con algo que efectivamente no tiene nada que ver con tus capacidades. Exacto. Si desde un principio te dicen, este es un colegio católico y los hombres no pueden venir de rosa y las mujeres no pueden venir de pantalón, porque aquí las mujeres solo entran de falda Ajá. hasta el tobillo, y tú llegas un día de camisa rosa, es, maestro, a ver, pues sí te lo avisé, ¿no? Ok, a ver. Aunque Ahora, no tenga que ver con tus capacidades. aunque pase y no esté en el reglamento interno, muchas veces, ya sea el, ¿cómo se llama? El director o el de recursos humanos, Ajá, exacto. tiene la posibilidad de decirte, oye, pues fíjate, en el reglamento no dice que no puedes venir con rosa con puntos verdes, ¿no? Ajá. Ajá. Pero te lo estoy diciendo ahorita. Tu camisa rosa con puntos verdes no va acorde con la imagen de este colegio. Exacto. Y lo tienes que acatar como parte del reglamento interno, aunque no esté escrito. Y te dan derecho a decidir, mira, puedes seguir viniendo sin tu camisa Ajá. o vas y usas tu camisa. En otra escuela, en la calle o a ver en donde quieras, o sea, pero aquí no la vas a usar. ¿Por qué? Porque aquí, si quieres venir nuevamente, o esta es la primera llamada, vuelves Ándale. a ir con tu camisa rosa y pues sabes que bye, porque ya te lo dije. Por ejemplo, a mí me dijeron del tatuaje en el DIF Claro, y me llamaron y me dijeron, no se aceptan tatuajes visibles. Así que aunque haga un chingo de calor, con camisa. y ahí esa va a ser la parte de la semana que entra, en donde vamos a hablar de estos prejuicios en el proceso de reclutamiento y selección en una empresa. A ver, Elías ya nos compartió una forma en la que fue discriminado y perjuiciado. ¿Ustedes lo han vivido? Ya lo comentaste. A mí me lo hicieron, pero es que es parte de un proceso de reclutamiento y selección, en donde me dijeron que fui a una entrevista, me entrevistaron, bla, 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 pasé la entrevista y me dijeron, mira, ya que estás aquí, vamos a hacerte un examen médico. Ah, ya. Entonces, dije, pues no hay ningún problema, hazme el examen médico y tal. Para iniciar el examen médico me piden una muestra de orina. Pues ok, ¿no? La de 5 elementos. La de 5 elementos. Entonces fui, me dieron mi vasito, ¿no? Entonces fui, lo llené, ta. Bueno, cuando llego, le entrego mi muestra, cuando llego al consultorio médico, me dice el muchacho ayudante de la doctora, oye, necesito que me firmes este papel. Y entonces me da un papel que dice que autorizo a que me hagan un examen antidoping con esa muestra de orina que yo había entregado momentos antes. Aunque no tengo ningún problema, antes de firmarlo te aviso. Yo tenía una semana con una infección de la garganta, gripa, nariz, todo lo que se puede imaginar, y tenía
un ataque me dieron un ataque de antibióticos, una bomba de antibióticos, de medicamentos, de cualquier cantidad de cosas. Y entonces me dice, le dije, no, yo no tengo ningún problema, te lo voy a firmar, yo lo autorizo, nada más que te informo, estoy tomando tal medicamento, tal antibiótico, tal no sé qué, tal no sé cuánto, llevo una semana, y este medicamento, estos 2 medicamentos en específico, contienen pseudoefedrina. Si ustedes recuerdan aquel coreano famoso en México de Copela o Cuello, era porque vendía justamente pseudoefedrina. Y esta pseudoefedrina es la base para la, ¿cómo se llama? Fabricación, elaboración, preparación de anfetaminas o de cocaína, anfetamina, de muchas drogas. Buscaminas es otra cosa. Entonces yo le dije, no tengo ningún problema, nada más te informo. Tómalo en cuenta porque llevo una semana tomando este medicamento en la mañana y en la noche. ¿Cómo me dijiste que se llama? Pseudoefedrina. El medicamento se llama, y ahorita no recuerdo, es algo como el Afrin, que ya no es Afrin, pero no recuerdo. Y le dije, muy seguramente por este medicamento voy a salir positiva en pseudoefedrina, que si tú lo quieres ver en un antidoping, pues no aparece la pseudoefedrina o no aparece cocaína tal o no aparece la metanfetamina, sí, aparece no como cocaína, literal, como droga. Entonces me dijo, es que no la conocía, pero escríbeme los nombres. No hay ningún problema, escribí los nombres, tal medicamento, tal antibiótico. Y le dije, y si quieres, tengo la receta de ese medicamento, porque aparte es un medicamento controlado. Bueno, ok, pasó. Firmé, no sé qué, entregué mi hoja, tal. Y resulta que por conocer a una persona de adentro de esa empresa, justamente del área de reclutamiento o de recursos humanos, me enteré que fue así de, no manches, saliste positiva a cocaína, ¿cómo se te ocurre? Sí, o sea, sí. O sea, pero así. Sí, pero es que no manches, ¿cómo crees? Dije, a ver, ¿cómo creo que? ¿Viste la hoja que firmé? No, nada más me informaron que saliste positiva a cocaína. Bueno, entonces no somos pendejos. A ver, yo firmé la hoja autorizando el antidoping y puse ahí que estaba tomando tal medicamento, más tal medicamento, más tal medicamento y que contienen pseudoefedrina, que son los formadores de la cocaína. Por lo tanto, era obvio, llevo una semana. Es que en la mayoría de los y salud mientras de consentimiento, esa solicitud de consentimiento, en la mayoría hay un espacio en donde dice que si estás tomando algo. En esta no decía. ¿Por qué? Porque el del laboratorio que lo ve se lo pasa al doctor, al médico que te está haciendo el examen. Y sí, dice cocaína, pero dice, pues es que está tomando esto. Entonces, se anula esto, o sea, no es No es que seas cocainómano. Pero es que en ese momento está bajo un tratamiento específico y nada más, si acaso lo que te pueden llegar a decir, oye, pues necesito nada más para anexar una copia de la receta. Pero antes no te quitaban las recetas, ahora sí ya te las quitan. No, y de hecho yo le dije, tengo una copia de la receta, porque yo siempre me quedo con una copia de mis recetas de antibióticos, cualquier cosa de esas, porque soy re güey y siempre se me olvida cómo tomar las medicinas, y ahí es donde dice, una cada 8 horas durante 10 días. Entonces le saco una copia, entrego la original para comprar los medicamentos, tan. Y yo en ese momento dije, si quieres te entrego una copia, te la puedo mandar, no tengo ningún problema. Bueno, pues resulta que, y aparte ya me habían dicho que yo había sido la segunda mejor entrevista y que tenía que pasar a otro proceso de entrevista, a la siguiente. Bueno, pues ya no pasé a la siguiente entrevista, no me volvieron a hablar, no nada. Y después me enteré que efectivamente pues fue porque era yo cocainómana. Que no tiene nada que ver con las capacidades que en ese momento por lo menos vieron. Me vieron bien, me vieron sana, me vieron cuerda, me entrevistó 1 hora la mujer y nada más por eso que después mi respuesta a la pregunta de no manches, ¿cómo se te ocurre? Dije,
A ver, si yo fuera realmente cocainómana, ¿crees que de idiota hubiera dicho, sí, no hay bronca, por supuesto te lo firmo ahorita y házmelo? Es estúpido pensarlo, porque no iba yo para el puesto de que no tenía nada que ver con nadie, ¿no? O no quería yo trabajar ahí por gusto. O sea, al final de cuentas, estás buscando una entrevista porque quieres trabajar, porque necesitas el dinero, porque bla, bla, bla. Pues obvio, de idiota dices, sí, házmelo, cuando sabes que te has metido hasta los dedos. Y hablando de drogas, ¿no? Sí, la mayoría se lo ahorra y dice, bueno, pues hasta aquí llegué, muchas gracias. Exacto, no te voy a autorizar a hacer esto, punto. Evidentemente en ese momento estás diciendo, pues sí lo soy, sí me meto hasta los dedos. Y ni ya. siquiera corres el riesgo de que puedan dar parte a la autoridad o algo, exacto, o sea. No te metes en más riesgos, dar las gracias y te retiras, ¿no? Claro, y sin embargo, precisamente por eso fui discriminada, porque ni siquiera sabían que efectivamente, o sea, ni siquiera tenían la seguridad de que efectivamente era yo cocainómana o no. Entonces, ese prejuicio te lleva a un perjuicio. ¿Por qué? Porque si esa empresa conoce a otras empresas, pues no dudaría yo que te boletinaran, ¿no? Porque esta persona... No, poner en el índice está prohibido por la ley desde... Claro, desde no sé cuándo, ¿no? Ajá. Pero son cosas que se hacen. Entonces, te causa un perjuicio. Pero bueno. Ay, Dios mío, tú y yo nunca vamos a poder estar de acuerdo. Díganos ustedes, ya se nos acabó el tiempo, díganos ustedes ¿qué piensan. Dos cosas. Uno, ¿han sido víctimas de un prejuicio? ¿Eso los ha perjudicado? O sea, ¿realmente han sufrido este perjuicio? ¿Cómo los han discriminado? ¿Qué han hecho? Y la semana que entra vamos a hablar de este proceso de reclutamiento y selección. Recuerden, en cuanto al tema de qué tan válido es el revisar las redes sociales y tomarlo como base de la personalidad de cada quien para decidir si las redes sociales, el internet en general, sí, ¿no? O sea, cualquier cuestión para decidir si somos sujeto o no de contratación. Sí. Lanzamos la invitación, ¿no? A cualquier persona que maneje o que esté dentro del área de recursos humanos, capital humano, de modo. Capital humano, desarrollo organizacional. Pues que se una a la mesa, ¿no? Que nos haga saber y será bienvenida. Exactamente. Y pues bueno, mándanos sus correos a cabina@radiomenteabierta.com. Búsquenos en Facebook como Lugar de Tertulia. Búsquenos en donde nos quieran buscar, nos van a encontrar. En Twitter, ya saben, aquí estamos sin ningún problema. Ojalá nos manden correos, ojalá nos manden sus comentarios, ojalá nos manden sus experiencias y compartan con nosotros aquí en esta mesa. Compártanos también con sus redes sociales para que seamos muchos más en esta comunidad y podamos platicar, por supuesto. No voy a discriminar por decir seamos. Seamos. Para que podamos ser hartos. Exactamente. ¿No? Y pues bueno, ya nos vamos. Muy buenas noches, muchas gracias por estar en este lugar de tertulia, sin discriminarnos. Exacto. Nosotros nos podemos enojar, pero siempre nos marchamos por unos tacos bien buenos. Como amigos y por unos tacos bien buenos, con un tequila en la mesa. Salud. Un café. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Chao. Bye.